Saliendo de allí, llegó a la región de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se congregó ante él la multitud, y como de costumbre, una vez más les enseñaba. Se acercaron entonces unos fariseos, que con intención de tentarle, le preguntaron si le está permitido al marido repudiar a su mujer. Pero él les respondió: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir el libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo en casa le preguntaron los discípulos sobre esto, y les dice: Cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo, y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Afligido por estas palabras, se marchó triste, pues poseía muchos bienes. Mirando a su alrededor, dijo entonces Jesús a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras. Pero Jesús de nuevo les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos aún se asombraban más y se decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Os lo aseguro, nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 ya en esta vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pues muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús los precedía. Ellos estaban asombrados y le seguían llenos de temor. Y reuniendo de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Entonces se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ciertamente beberéis el cáliz que yo beba, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo sea bautizado. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde dároslo, pues es para quien está preparado. Al oír esto, los 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que quienes parecen ser los príncipes de las naciones las tiranizan y los poderosos las avasallan? No ha de ser así en vuestro caso, sino que quien quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser el primero será esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo el ciego, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando se enteró de que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y dijo: Llamadle. Llaman al ciego y le dicen: Ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y vino hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Raboní, que vea. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino.